Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a explorar juntos el significado del sacramento de la confesión o de la reconciliación. Con los sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y Santísima Eucaristía, nosotros hemos recibido una vida nueva con el Señor y por el Señor y mediante el Señor. Pero este tesoro, esta vida nueva, la llevamos en vasos de barro, como dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Somos un vaso de barro. Entonces tenemos fragilidad, tenemos tentaciones, estamos expuestos a la enfermedad, a la muerte, estamos expuestos a las cosas malas. Por eso tenemos que estar siempre reconciliados con Dios, con la iglesia y con nosotros mismos para tener una vida abundante con el Señor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor instituyó un sacramento de la sanación. El sacramento de la sanación es el sacramento de la conversión. ¿Qué significa conversión? Conversión, o en griego metanoia o metanoia, significa cambiar rumbo, regresar y volver al Señor. Porque a veces por distracciones, por nuestros pecados, por nuestras tentaciones, por nuestras adicciones, vicios, problemas, desafíos, nosotros podemos alejarnos del Señor, de su camino. Entonces necesitamos la conversión de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación, de todo lo que hacemos y tenemos para de verdad estar con Dios. Por eso necesitamos convertirnos todos los días. No necesitamos esperar hasta la Cuaresma para empezar a pensar de la conversión. O antes de Navidad tenemos que... No, siempre tenemos que trabajar en nosotros mismos, hacer un esfuerzo para cambiar ruta, para cambiar rumbo y volver siempre al Señor. Cuando el Señor empezó su apostolado, su misión, en Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: el reino de Dios está cerca, arrepiéntese y creen en el Evangelio. Entonces, este es el arrepentimiento que tenemos que tenerlo siempre presente en nuestra vida para alejarnos de todo lo malo que puede pasar, del maligno que puede pasar en nuestra vida y siempre volver al Señor. Eso requiere mucho esfuerzo, trabajar mucho con la gracia de Dios. Entonces tenemos que alejarnos del pecado que es grave y mortal, del pecado de la flojera. La flojera es un pecado grave. ¿Por qué? Porque nos aleja de Dios y nos hace enfocar en nuestros pecados, en nuestros problemas. Por eso tenemos que levantarnos siempre de nuestra miseria con la gracia de Dios, abrazando la misericordia de Dios y caminar con Dios para convertirnos. Queridos hermanos y hermanas, por eso este sacramento se llama el sacramento de la conversión, porque nos cambia totalmente, como cambió a mucha gente, a muchos santos, a muchos discípulos. Por eso necesitamos recordar que la conversión es algo diario y necesitamos empezar con nuestros corazones. Por eso el Señor en Mateo capítulo 6 versículo 21 dice: ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Por qué?
Porque sabemos muy bien, si tenemos nuestro tesoro en Dios, entonces ahí estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en cosas materiales, ahí estará nuestro corazón. Por eso necesitamos tener apegos a las cosas buenas de Dios, tener siempre relación con Dios y desapego de todo lo que nos aleja de Dios. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos recuerda el Señor de guardar siempre nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si el corazón está bien guardado, limpio, puro, de este corazón fluye la vida. Y en el capítulo también 23 del libro de los Proverbios, versículo 26, el Señor nos dice, dame tu corazón y yo te enseñaré mis caminos. Por eso el Señor quiere nuestro corazón, para que el Señor nos dé siempre un corazón limpio. Cuando David pecó y se convirtió, escribió el Salmo 51, donde él pide, nosotros con el salmista, pedimos al Señor de crear en nosotros un corazón puro. Por eso esta es la pureza del corazón que nos ayuda en nuestro proceso de la conversión. Otro nombre que la iglesia da a este sacramento es el nombre de la penitencia. Tenemos que hacer algo para arrepentirnos, para superar nuestros problemas, obstáculos, pecados, inclinaciones al mal. Tenemos que hacer penitencia. Y de eso hablaremos más tarde también en otros episodios. Otro nombre que lleva este sacramento es el nombre del perdón. El Señor vino para perdonar todos nuestros pecados. A nivel de la Santísima Trinidad, no hay necesidad de misericordia o de perdón. ¿Por qué? Porque la Santísima Trinidad es puro amor entre el Padre y el Hijo mediante el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué nosotros necesitamos perdón? Porque nosotros somos pecadores. Tenemos una inclinación al mal que se llama concupiscencia. Con todos los sacramentos que hemos recibido en los sacramentos de la iniciación, todavía la concupiscencia está presente. Por eso necesitamos trabajar mucho, hacer mucho esfuerzo para que el Señor nos ayude a limpiarnos de esta concupiscencia o inclinación al mal. El Señor en el capítulo 9 de San Mateo, versículos 12 y 13 dice, yo quiero misericordia, no sacrificio. Y Él estaba citando al profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Entonces, desde el Antiguo Testamento, la conversión, la reconciliación, el perdón ya estaba presente. Por eso el Señor quiere la conversión de nuestros corazones. Quiere darnos el perdón, porque los santos no necesitan perdón, porque ya son santos. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios para sacarnos de nuestra miseria. En el capítulo 5 de San Lucas, versículo 32, nos recuerda el Señor que los justos no necesitan a ningún médico. Solamente los pecadores necesitan a un médico, necesitan al Salvador, necesitan a Cristo. Por eso Cristo vino por todos nosotros, para todos los pecadores, para sanarnos de nuestros pecados. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el médico de nuestra alma es el Señor que vino para darnos el perdón, para darnos su misericordia. Misericordia es una palabra muy bonita en el Antiguo Testamento. En arameo se llama rejamim. Y la palabra rejamim viene de la palabra rejem, que significa el seno materno. Entonces, como una mamá que concibe a su hijo o a su hija y tiene muy cercano a su hija en su seno, así también el Señor quiere tenernos tan
cerca de Él, para darnos su perdón, para darnos su misericordia, para renovarnos y darnos un nuevo corazón. Por eso este sacramento es muy importante. Otro nombre que la iglesia da a este sacramento es la confesión, porque mediante la confesión nosotros manifestamos nuestro arrepentimiento y declaramos y decimos al Padre, al sacerdote, nuestros pecados. Por eso, queridos amigos y amigas en el Señor, este sacramento ya está presente en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, capítulo 5, versículo 5 hasta el versículo 7, nos recuerda que cualquier pecador que haya cometido pecado, algo grave, y que se siente culpable, tiene que confesar su pecado para que se haga expiación por su pecado. Puede presentar un regalo, puede presentar un animal, cualquier cosa. ¿Y quién puede ayudarle en su camino de reconciliación con Dios? El sacerdote. Entonces el sacerdote tenía que hacer expiación a nombre del pecador. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la confesión es muy importante. Mucha gente dice, ¿por qué tengo que confesarme con un padre? ¿Por qué tengo que ir a confesar mis pecados al sacerdote? Porque el Padre que está en el confesionario representa a Cristo. Y Cristo está allí presente para darnos la reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con la iglesia, y para perdonarnos todos nuestros pecados. Entonces, este es el sacramento de la confesión. También otro nombre para este sacramento es el nombre de la reconciliación, como ya hemos mencionado. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor en el Padre Nuestro, en el capítulo 6 de San Mateo, nos recuerda cómo pedir al Señor de perdonar todos nuestros pecados, como nosotros también perdonamos los pecados de los demás. Y en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 15, nos recuerda el Señor que si nosotros no perdonamos los pecados de los demás, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestros pecados. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos que tener fe en el Señor, tener fe en su misericordia, confesarnos cuando hemos pecado en contra de Dios, en contra de la iglesia y en contra de nosotros mismos. El perdón es esencial para nuestra conversión, para regresar a estar con Dios y a estar siempre reconciliados. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos recuerda que tenemos que estar siempre reconciliados con Dios y con los demás para sentir su presencia y para estar en paz y para vivir en paz. Cualquier nombre que queremos dar a este sacramento, que sea el nombre de la confesión o de la conversión o de la penitencia o de la reconciliación o del perdón, todo significa una sola cosa: tenemos que arrepentirnos, tenemos que regresar a Dios, volver siempre con Dios. San Ambrosio dice que en la iglesia hay dos conversiones. La primera conversión empieza con el sacramento del bautismo. Cuando recibimos el sacramento del bautismo, nuestro pecado original se borra. Y la otra conversión se llama la conversión de las lágrimas o con las lágrimas. Entonces, este es el sacramento de la penitencia. Nosotros arrepentidos con lágrimas, con corazón arrepentido, confesamos nuestros pecados para recibir la absolución y estar en paz con Dios, con la iglesia y con nosotros mismos. Amén.